Bienvenidos al Caribe en una nueva entrega de Salpicaduras. En esta ocasión retomaremos el relato justo donde lo dejamos en el episodio dedicado a Henry Morgan. Nos adentraremos en una piratería desatada, ambiciosa y sin complejos, una fuerza que arrasará el Caribe sin distinguir bandera ni frontera. Veremos también cómo los ingleses, que tan inconscientemente alimentaron este fenómeno, acabarán sufriendo las tormentas nacidas de sus propios vientos. En particular, dedicaremos este episodio a seguir, primero, las acciones de Michel de Grammont, para enlazar después con la figura de Lawrence de Graaf, conocido por los españoles como Lorencillo. A partir de ahí, nos adentraremos en las correrías de sus compañeros, Nicolás Van Hoor y Jan-Willem Andriessen, en un increscendo imparable que nos permitirá contemplar alianzas insólitas entre potencias europeas, unidas por la codicia, la oportunidad y el caos que reinaba en el Caribe del siglo XVII. Dejaremos, para otro capítulo, las correrías piráticas por el Pacífico, siguiendo a Sawkins y Sharp. Sus historias merecen un punto y aparte en un programa independiente. Mostraremos también a los primeros corsarios que se enfrentarán a este auténtico tsunami pirático, con suertes muy variables, y al igual que los propios piratas, aun existiendo muchos más, centraremos nuestro relato en las historias de tres de ellos, presentados según su jerarquía: Felipe de Barreda, Pedro de Castro y Juan Corso. Serán estos hombres quienes iniciarán las acciones que conducirán con el tiempo a la gran explosión del corso español en el siglo siguiente. Sus decisiones, sus enfrentamientos y sus victorias marcarán el inicio de una tradición corsaria que transformará por completo la defensa marítima de la monarquía hispánica. Henry Morgan marcó el punto más alto del filibusterismo. En 1671, el nuevo gobernador de Jamaica, Thomas Lynch, señaló el viraje definitivo: o vuelta a la marina mercante y a los negocios legales, o la horca. Muchos piratas lo interpretaron como otra rabieta inglesa que no tendría consecuencias. Pero Lynch no tardó en demostrar que no iba de farol. Port Royal se llenó de horcas y de piratas colgados de ellas. La reacción fue inmediata. Los piratas huyeron en masa hacia Tortuga y Santo Domingo. Otros, como Sharp, Sawkins, Coxon y Lewis, se lanzaron a atacar Centroamérica con la intención de alcanzar el Pacífico y asaltar los asentamientos españoles de esa costa. También los españoles reaccionaron, reconstruyendo la armada de Barlovento, destruida casi por completo en el desastre de Maracaibo contra Henry Morgan. Así, en 1676 se aprobaron los nuevos presupuestos, y en 1677 se incorporaron a la flota las fragatas San José, Nuestra Señora de Aránzazu, la Princesa, Nuestra Señora del Camino y el Santo Cristo del Buen Viaje, este último comprado a Pedro de Castro. Fue un refuerzo importante, aunque empañado por el mal estado de los buques y la falta de instalaciones en América para su mantenimiento. La base de la flota pasó de Santo Domingo a Veracruz. En 1678, Francia, inmersa en su guerra contra Holanda, decidió emplear a los filibusteros en una expedición contra Curazao. Entre quienes se sumaron a la empresa se encontraba Monsieur de Grammont, un hábil táctico en tierra que había ido escalando posiciones dentro de la hermandad filibustera desde su llegada al Caribe a bordo de una fragata francesa corsaria. La expedición del conde d'Estrées terminó en fracaso. Los buques franceses fueron encallando, uno tras otro, en los arrecifes de las Aves, cerca de la costa de la actual Venezuela. Así, Grammont y unos 2000 filibusteros quedaron libres para buscar nuevos objetivos, y con una falta de imaginación bastante evidente, decidieron atacar Maracaibo. La ciudad, ya duramente castigada en incursiones anteriores, ofreció una resistencia más que digna. Apenas un centenar de defensores, armados con anticuados arcabuces,
consiguió detener a los filibusteros y solo negoció la rendición cuando Gramont desembarcó cañones de sus buques e inició el bombardeo de la fortaleza. Entró en una Maracaibo vacía y empobrecida, por lo que continuó avanzando hacia Gibraltar, donde encontró el mismo panorama. Gramont prosiguió hacia el interior y asaltó Trujillo, que con 350 defensores debería haber ofrecido mayor resistencia. Sin embargo, el filibustero superó sus defensas rodeándolas por unas colinas consideradas impenetrables. Lo más grave para España fue que Gramont permaneció 6 meses en la región sin que nadie se opusiera a sus movimientos. Finalmente, en diciembre, embarcó de nuevo y abandonó la zona con un botín de 150.000 pesos, una cantidad muy modesta para los medios empleados. Aún así, en un contexto de falta de liderazgo entre los filibusteros, Gramont se convirtió en la figura destacada del momento. En 1679, tras haber sido nombrado uno de los 2 alcaldes de Campeche, Felipe de Barreda inició operaciones contra taladores ilegales, contrabandistas y piratas en las cercanías de la ciudad, términos que en la práctica eran intercambiables. Más concretamente, en la laguna de Términos. Comenzó con una galeota y varias piraguas, con las que empezó a cosechar éxitos. Para febrero de 1680, sus pequeñas embarcaciones lograron un premio extraordinario, un mercante armado con 24 cañones. Felipe pagó de su propio bolsillo y adquirió una parte del barco para ponerlo bajo su mando como buque insignia. Nombrado capitán general y contando con el apoyo del gobernador, organizó una expedición mayor para eliminar toda presencia criminal en la zona. Para abril, sus fuerzas sumaban el asombroso número de 500 efectivos, incluyendo tropa regular, voluntarios, mulatos y artilleros. Entre sus oficiales se encontraban Pedro de Castro y Juan Corso. El 17 de abril, Barreda irrumpió en la laguna con su fragata de 24 cañones, 2 bergantines y 6 piraguas, capturando todo lo que encontró. El botín fue extraordinario: 38 embarcaciones de todo tipo, muchas de ellas artilladas. 138 lugareños que colaboraban con los delincuentes fueron detenidos y se liberó una cantidad inmensa de esclavos y rehenes españoles. No satisfecho con ello, dividió sus fuerzas y se lanzó a una incansable búsqueda por las junglas restantes de cualquier filibustero, contrabandista o delincuente. Sin embargo, no pudo disfrutar de su triunfo. En su persecución implacable, perdió el contacto con sus tropas y fue capturado. Enviado a Londres, pasó año y medio encarcelado en la Torre de Londres. Para 1682 ya había regresado a Madrid. Inasequibles a la pérdida de su comandante, Pedro de Castro y Juan Corso iniciaron una patrulla en julio de 1680 con órdenes de limpiar la costa entre Yucatán y la bahía de Honduras. Castro era un oficial que había llegado a las Américas en 1676 con los buques de la reconstruida Armada de Barlovento. Para enero de 1679 obtuvo su patente de corso. Juan Corso, por su parte, procedía de Córcega y su verdadero nombre era Giovanni Michele. Tenía un hermano, Biagio, conocido entre los españoles como Blas Miguel. Corso ingresó rápidamente en la oficialidad de Pedro de Castro, con quien formaría una pareja inseparable. Como hemos dicho, en julio de 1680 iniciaron su patrulla y al acercarse a las Islas Cocina localizaron 2 buques de gran tamaño. Siguiendo las tácticas piratas de sigilo y audacia, los abordaron y capturaron sin grandes dificultades. El mayor de ellos resultó ser un premio notable, el Laurel, armado con 22 cañones y propiedad del capitán Oxe.
Pedro de Castro lo transformó de inmediato en su buque insignia, rebautizándolo como León Coronado. Con numerosos prisioneros ingleses, incluidas mujeres, Castro decidió deshacerse de los más revoltosos. Abandonó en una isla desierta al capitán inglés y a 8 marineros belicosos. De regreso a Campeche, su piloto localizó otro gran buque anclado en una bahía, esta vez armado con 36 cañones. Tras bloquear la salida de la bahía con el León Coronado, Castro realizó una demostración de fuerza y negoció con el capitán francés, que finalmente rindió la nave. Se trataba, en realidad, de un barco capturado por los piratas en Portobelo el año anterior, conocido como Nuestra Señora del Jonjón. Al igual que el León Coronado, Castro lo habilitó como fragata y se dirigió con ambas presas a Veracruz, mientras Corso regresaba a Campeche en una piragua para reclamar suministros. Las autoridades de Campeche, molestas por no haber recibido ella las presas, encarcelaron a Corso y enviaron 50 soldados para capturar a Castro. Finalmente, al año siguiente, el conflicto se resolvió y Corso fue liberado. Las dos presas fueron habilitadas como guardacostas, con 22 y 24 cañones respectivamente, aunque la falta de instalaciones de mantenimiento obligó a Castro a transferir en Nuestra Señora del On a la Armada de Barlovento, incapaz de sostener su mantenimiento por sí mismo. Mientras Castro y Corso continuaban con sus exitosas correrías, otro filibustero preparaba una fechoría igualmente audaz. Granmont se proponía asaltar el puerto fortificado de La Guaira. Con apenas 47 hombres, pretendía tomar una posición defendida por una guarnición que cuadriplicaba su número. El plan era temerario, o sencillamente reflejaba que las defensas españolas ya habían perdido todo respeto de los filibusteros. Desembarcó en las cercanías y durante la noche del 26 de junio se infiltró en la ciudad dormida. Al amanecer, la guarnición de 150 soldados fue capturada sin ofrecer resistencia y los habitantes descubrieron que habían sido conquistados mientras dormían. Una pequeña compañía al mando de Juan de Laya logró huir y dar aviso. Se establecieron en las afueras y comenzaron a reunir a todos los soldados dispersos, incrementando su número hora tras hora. Al día siguiente, y antes de que llegara la columna de socorro, Laya lanzó un contraataque que sorprendió por completo a los piratas. 9 filibusteros murieron en la refriega, y a Granmont poco le faltó para perder la vida cuando un machete le hirió en el cuello. Obligado a retirarse con rapidez, se embarcó con el botín. Su popularidad volvió a crecer como la espuma, incluso pese a que el resultado material fue escaso. El barco que transportaba el botín se hundió en un huracán. España, una vez más, quedó desmoralizada. Antes de continuar con el relato, debemos retroceder y ofrecer una breve ficha biográfica de Laurens de Graaf, conocido por los españoles como Lorencillo. Nacido alrededor de 1653 en la llamada Holanda española, pasó posteriormente a vivir en las Islas Canarias, donde se casó con Petronila de Guzmán, atraída, según la tradición, por aquel hombre bajito pero de notable atractivo. Durante años sirvió como artillero en mercantes españoles, hasta que hacia 1676 fue capturado por bucaneros. Se integró rápidamente en su sociedad y ascendió con igual rapidez. Primero se hizo con un pequeño buque, luego capturó otro mayor y así sucesivamente. Hacia 1680 logró capturar una fragata de guerra española, la Tigre, armada con 28 cañones, que convirtió en su buque insignia con una tripulación de 200 hombres. Para 1682, su nombre ya resonaba en todo el Caribe, tanto como para que Henry Morgan lo calificara como un gran y malévolo pirata. Y ahora sí, retomamos el hilo y tenemos a Lorencillo acechando barcos españoles en las cercanías de Puerto Rico.
La armada de Barlovento había tenido hasta ese momento una actuación que ni siquiera podía calificarse de discreta. Sus buques pasaban más tiempo en carena y reparaciones que en el mar, acumulando apenas 3 meses de operaciones por 9 de mantenimiento. Ante esta situación, se decidió emplear los navíos en mejor estado para, al menos, escoltar los buques que transportaban las pagas destinadas a los acuartelamientos. El Francesa fue cargado con 120.000 pesos y debía escoltar a otros 2 navíos. Su destino, Puerto Rico y sus alrededores. Con 24 cañones y 300 hombres, debía ser un rival más que respetable frente a la fragata de Lorencillo. Al aproximarse a Puerto Rico, la francesa sufrió el golpe de una borrasca que la desarboló y dejó su maniobra prácticamente inutilizada. Aislada de los mercantes que debía proteger y navegando con enormes dificultades, quedó expuesta justo cuando apareció en escena la Tigre de Lawrence de Graaf, que no dejó pasar la oportunidad. El combate fue absolutamente desigual. Tras perder 50 hombres, su comandante, Manuel Delgado, rindió el barco. De Graaf lo reparó y lo convirtió en su buque insignia, recuperando su nombre original, Dauphin. El botín, 700 pesos por pirata, fue extraordinario y lanzó a De Graaf al gran estrellato filibustero. Cuando las noticias de lo sucedido llegaron a los puertos españoles, las autoridades coloniales iniciaron una serie de incautaciones de mercancías francesas. Entre los damnificados se encontraba Van Horn, un mercante holandés con conexiones en los asentamientos franceses. Había traído un cargamento de esclavos que fue requisado. Ni mucho menos era un inocente. Entre lo confiscado aparecieron 3 cañones pedreros robados de las fortificaciones de Cádiz, así como otro cañón sustraído de la colonia portuguesa de São Tomé. Tampoco los esclavos eran suyos, pues los había obtenido asaltando un negrero holandés en la costa de Guinea. Furioso, regresó a Santo Domingo, donde recibió una patente de corso francesa, y con la ayuda de Gramont armó su buque para la piratería con 40 cañones y varios centenares de hombres. Van Horn inició su carrera capturando 2 mercantes españoles anclados, el Nuestra Señora de la Consolación y el Nuestra Señora de Regla. Solo entonces descubrió que, con su impaciencia, había pisado una operación de Graaf destinada a hacerse con un enorme cargamento de cacao. Un Gramont, en papel de mediador, tuvo que esforzarse para calmar a De Graaf y conducir a todos a la isla de Roatán, donde se celebraría una reunión filibustera. La reunión atrajo a un enorme número de filibusteros, en torno a 1000 hombres, agrupados bajo Van Horn, Gramont y De Graaf. Tras las quejas de Van Horn por el trato recibido a manos de los españoles, todos acordaron organizar un asalto de gran escala. El objetivo, Veracruz, bien defendida y base de la Armada de Barlovento. El 17 de mayo de 1683, el Nuestra Señora de la Concepción y otro barco de líneas españolas se acercaron a explorar. Fueron avistados, pero no se dio la alarma, pues esperaba la llegada de la flota de tierra firme. Lorencillo desembarcó 200 hombres en vanguardia, mientras otros 600 se desplegaban más atrás, avanzando durante la noche. Veracruz contaba con 300 soldados, 400 milicianos y otros 300 hombres en la fortaleza de San Juan de Ulúa, pero la muralla de madera estaba descuidada y se había permitido que las dunas formaran rampas naturales contra ella. Al amanecer del día 18 de mayo, los piratas saltaron limpiamente la estacada y atacaron sin piedad. En media hora, Veracruz era suya. Las torturas y violaciones comenzaron de inmediato, recordando los peores tiempos de Lolonés y Henry Morgan. Los rehenes fueron trasladados a la isla de Sacrificios, donde se esperó el pago de los rescates. Allí, Van Horn mostró una crueldad tan extrema que terminó provocando la intervención de Graaf para poner fin a los abusos. La discusión entre ambos se volvió violenta y los dos tomaron las armas. Graaf hirió a Van Horn y ordenó encadenarlo, pero la herida cangrenó
y Van Horn murió 2 días después. Para junio, y tras recibir los rescates, la armada pirata partió con 1.500 mulatos y negros destinados a ser vendidos como esclavos. Al zarpar, se toparon de frente con la enorme flota de galeones, pero su comandante, Diego Fernández de Zaldívar, no quiso atacar. Los piratas huyeron y de Graaf y Gramont se separaron. Pero en toda esta historia faltaba un elemento esencial. ¿Qué ocurría con la armada de Barlovento, que debía estar precisamente en Veracruz cuando los filibusteros atacaron? En una cruel ironía del destino, justo en ese momento se produjo un repunte de su actividad. Con 5 buques operativos, la Armada decidió efectuar una salida para limpiar el mar de piratas exactamente cuando la gran fuerza filibustera avanzaba hacia Veracruz. Para agosto de 1683, cuando la escuadra regresó finalmente al puerto, había capturado 6 barcos piratas, incluido el Nuestra Señora de Regla, uno de los mercantes apresados durante el saqueo de Veracruz. Sin embargo, todo su esfuerzo quedó en nada cuando contemplaron la desolación causada a sus espaldas, la ciudad saqueada, la población maltratada y la autoridad colonial humillada. Tras sus éxitos, Lawrence de Graaf comenzó a chocar con las autoridades francesas de Santo Domingo. Primero, protagonizó un enfrentamiento con el gobernador Frankenstein por las presas capturadas en Veracruz, que casi terminó en un combate abierto entre filibusteros y tropas francesas. Después, un intento de ataque sobre Santiago de Cuba fracasó cuando los filibusteros se amotinaron al ver que pretendían disciplinarlos como si fueran soldados regulares. Aquello llevó las relaciones a un punto crítico. Con el ambiente enrarecido, de Graaf intentó abrir nuevas opciones, iniciando conversaciones con los ingleses. Las autoridades coloniales mostraron interés, pero la monarquía inglesa no quería volver a implicarse con los piratas, al menos de forma abierta, así que las negociaciones no prosperaron. El resto del año mantuvo un perfil bajo, atacando el comercio español. Para finales de 1683, acechaba en las cercanías de Cartagena de Indias. Cuando el gobernador Juan Pando de Estrada lo supo, organizó una pequeña escuadra con 3 unidades, el San Francisco de 40 cañones, el Paz de 34 y una galeota de 28 cañones, todos al mando de Andrés de Pez. El 23 de diciembre zarparon de Cartagena y el 24 entraron en combate. El resultado fue un desastre. Las embarcaciones piratas más ágiles y mejor entrenadas consiguieron hacer embarrancar al San Francisco y capturar tanto al Paz como a la galeota. De Graaf reflotó el San Francisco y lo rebautizó Fortune. El Paz pasó a manos de Andrieson, que lo llamó Mutín, y Williams se quedó con el Dauphin de Graaf. El 25 de diciembre desembarcaron a los prisioneros en una playa con un mensaje para el gobernador agradeciendo los regalos de Navidad. A mediados de enero de 1684, un mercante holandés llevó a de Graaf una carta de Petronila, ofreciéndole el perdón español si abandonaba la piratería y volvía a servir a la monarquía. De Graaf no respondió. Tras la captura de Veracruz y las atrocidades cometidas allí, una ola de horror y cólera recorrió todas las colonias españolas. Y aunque la administración colonial seguía paralizada por la falta de recursos, la incompetencia y la corrupción, los corsarios privados no estaban dispuestos a quedarse de brazos cruzados. Dejamos por ahora a Castro y Corso para centrarnos en otro corsario, Juan de Alarcón, habanero, decidido a devolver los golpes. El día de Año Nuevo de 1684 tomó sus 2 galeotas con 200 hombres y se dirigió a la isla de Andros. Allí capturó la balanda del capitán William Bell, que estaba cortando madera. Obligó al piloto inglés a guiarlos a través de los peligrosos arrecifes hasta Nueva Providencia. Por entonces, Nassau se llamaba Charlestown y contaba con unos 400 hombres armados,
además de 200 mujeres, un número similar de niños y unos 200 esclavos. Alarcón se acercó sigilosamente y a las 3 de la madrugada del 19 de enero desembarcó 150 hombres en las afueras de Charleston, ordenando al resto dirigirse al puerto para capturar los 6 buques allí fondeados. Con los primeros albores, el ataque español se desencadenó con precisión letal. El gobernador, capitán Clark, fue de los primeros en caer. Atrapado fuera de la población, recibió varios disparos y fue rematado a machetazos. El vicegobernador, ahora gobernador, Lilburn, intentó dar la alarma saliendo en camisón para alcanzar un cañoncete, pero apenas puso un pie fuera, fue recibido por un nutrido fuego español que lo obligó a escabullirse de nuevo al interior y huir por la puerta trasera junto a otros supervivientes desconcertados. En el puerto, la fragata Göttingen, con 10 cañones, cortó amarras y huyó junto a otro barco. Los otros 4 buques cayeron en manos españolas, que mataron a 3 marineros. Con todo bajo control, los españoles cargaron el botín en el Lacy, la mayor de las presas, y zarparon. Dejaron escapar a algunos residentes con un mensaje: esto es por lo de Veracruz. Alarcón se dirigió luego al norte, hacia Eleutera, el otro asentamiento inglés. El gobernador Lilburn escribió al gobernador de La Habana preguntando si él había ordenado el ataque, recordando que no existía estado de guerra entre España e Inglaterra. No tuvo tiempo de recibir respuesta. 2 semanas después, Alarcón regresó desde Eleutera y remató el trabajo. Destruyó todas las casas que quedaban en pie, robó lo que aún había y se llevó a las 200 mujeres y a los esclavos a La Habana. El gobernador Lilburn fue ejecutado. Aterrorizados, los ingleses huyeron de las Bahamas, que quedaron sin presencia inglesa hasta que, años después, llegó un nuevo contingente de colonos. Para cerrar 1684, toca actualizar la situación de Pedro de Castro y Juan Corso, cuya actividad siguió siendo intensa, especialmente contra los franceses. No disponemos de un registro detallado de sus acciones, pero sí contamos con referencias indirectas, sobre todo las quejas inglesas, que describen actos indiscriminados y brutales. Para 1683, la pareja ya funcionaba como un dúo perfectamente coordinado. Pedro de Castro asumía la parte burocrática, la organización, la logística y la gestión de presas. Juan Corso, en cambio, se encargaba de la tarea sucia, la ejecución directa de las operaciones y la aplicación de la violencia que caracterizaba su reputación. La correspondencia francesa los describe como implacables, y las fuentes inglesas coinciden. Así lo relata el gobernador Sir Thomas Lynch en abril de 1683 en una carta donde denuncia la ferocidad de ambos y el impacto que sus acciones estaban teniendo en la región. Hace un mes, finales de junio o comienzos de julio de 1683, este Juan capturó una embarcación nuestra que se dirigía a New Providence, en las Bahamas. Ha matado a varios de nuestros hombres a sangre fría. En un caso, le cortó la cabeza a un hombre porque estaba enfermo y no podía remar con la fuerza que él se esperaba. Barbaridades como estas y peores las ha cometido a diario. En agosto, el gobernador inglés Sir Thomas Lynch volvió a escribir denunciando los actos de Juan Corso, confirmando que la reputación del corsario seguía empeorando, incluso entre quienes no eran objetivo directo de sus ataques. Él mismo sorprendió al capitán Van der Klaus en una bahía deshabitada y torturó a los hombres para obligarlos a confesar que estaban comerciando. El gobernador de Santiago de Cuba, sobornado con una parte, lo condenó. Este Juan Corso o algún otro de esos villanos han matado al capitán Prenard, fingiendo venir a comerciar con él en una canoa. Él o algunos otros subieron a bordo de un tal Baudelaire y de un tal Wall cuando estaban fondeados en una bahía deshabitada. Mataron a ambos y a varios hombres más y llevaron las balandras a Santiago de Cuba. Estos piratas torturan constantemente a sus prisioneros
y los gobernadores no hacen ningún esfuerzo por detenerlo. Corso, habiendo capturado una embarcación inglesa con 4 hombres, mató a uno con su propia mano porque estaba enfermo. Él u otros han tomado recientemente un barco que se dirigía a New Providence sin carga. A menudo ha declarado que nos tratará como trató a los franceses y amenaza con venir a tomar negros del lado del norte de Jamaica. Y con esto ponemos fin a esta primera parte. Os espero en la siguiente con más acciones de Gramont y Lorencillo. Hasta la vista, amigos.